Vamos a explicar en qué consiste el objeto directo. El objeto directo es un complemento del núcleo del predicado que funciona siempre con un verbo transitivo. Esto quiere decir que siempre va a recaer la acción directamente en un objeto. Este verbo transitivo es el que nos ayuda, nos a entender que siempre existe esta situación de recaer sobre un objeto o la acción. Bien, puede presentarse de diferentes maneras. Vamos a ver varios ejemplos donde nos vamos a dar cuenta de las maneras como se puede identificar que se trata de un objeto directo. Entonces, veamos varios ejemplos. El primero es: el fraile buscó el libro. Tenemos una oración con una estructura tradicional, una manera de sujeto, verbo y complementos que ya conocemos, y en donde el fraile es sujeto y lo demás es predicado. Fraile es núcleo de sujeto, él es modificador directo. Buscó es el verbo, por lo tanto es el núcleo del predicado, y el libro, al empezar este sintagma con un artículo, es un modificador directo y veremos entonces que es un objeto directo. Hay dos maneras de saber que se trata de un objeto directo. Una que es importante es saber que se puede sustituir por varios pronombres. Los más conocidos son lo, la, los, las, pero también pudiera ser por nos, se, te y me. En este caso, al ser una frase que nos está dando a entender algo que es masculino singular, va a ser lo que va a sustituir. Entonces podemos decir el fraile lo buscó, y de ahí nos damos cuenta que es un objeto directo. Esta es la primera forma de saber que se trata de un objeto directo. Vamos a seguir el análisis para que quede completo. El libro, y sabemos que de esta frase la palabra más importante es libro, entonces queda como núcleo y lo demás es un modificador directo. La segunda prueba para saber que se trata de un objeto directo es pasarlo en voz pasiva. Entonces pondríamos: el libro fue buscado por el fraile. De ahí vamos a ver que el libro se constituye como lo que se llama sujeto paciente en voz pasiva. El verbo está en voz pasiva de manera compuesta. Fue buscado sustituye a buscó, y por el fraile, siempre introducido por la preposición por. El fraile, que en la voz activa era el sujeto, aquí se convierte en el complemento agente. Entonces, de esta manera tenemos las dos pruebas para saber que se trata efectivamente de un objeto directo. Vamos a ver más ejemplos. Tenemos: la niña comió muchos caramelos. El orden también es tradicional, entonces tenemos que es sujeto la niña, vamos a ponerle su tilde, y lo demás es predicado. Niña entonces es núcleo de sujeto, la modificador directo, comió núcleo del predicado al ser el verbo, y muchos caramelos. Muchos caramelos es una frase que está constituida por un adjetivo y un sustantivo, entonces es un modificador directo y es un objeto directo. En este caso, muchos caramelos lo podemos sustituir por el pronombre los, porque es plural, masculino plural, y entonces podemos decir: la niña los comió,
y de ahí sabemos, tenemos ya la prueba de que se trata de un objeto directo. Vamos a seguir con el análisis. Decimos muchos caramelos y la palabra más importante de esta frase es caramelos. Quedará entonces como núcleo y muchos como modificador directo. Bien, la segunda prueba sería decir muchos caramelos fueron comidos por la niña. Eso sería en voz pasiva. Y de esta manera, bueno, tenemos ya las dos pruebas de que se trata efectivamente de un objeto directo. Pasemos entonces a otro ejemplo más. Debo comprar harina. Estamos frente a una oración que tiene sujeto tácito, que en este caso el sujeto tácito sería yo debo comprar harina, y que tiene un verbo compuesto, es una perífrasis verbal, que todo junto constituye lo que es el núcleo del predicado. Harina sería entonces un modificador directo, es solamente una sola palabra y también es un objeto directo. ¿De qué manera lo comprobamos? Bueno, pues ponemos que harina puede ser sustituido por, en este caso, como es femenino singular, pues el pronombre la. Debo comprarla. De ahí nos damos cuenta de que es objeto directo. Si lo pusiéramos en voz pasiva, diríamos tal vez la harina debe ser comprada por mí, que tal vez quedaría demasiado largo, pero también pues comprueba de que se trata de un objeto directo. Bien, ya no bajamos harina en este caso porque es una sola palabra, no tiene caso ya pues considerarla como núcleo de este sintagma. Bien, vamos entonces ahora con otro ejemplo. En donde podemos observar que puede haber una confusión. En la primaria era muy común que nos dijeran que el objeto directo, para el objeto directo existía la pregunta ¿qué? Y para el objeto indirecto la pregunta ¿a quién? En este caso nos vamos a dar cuenta de que existe lo que en algunos especialistas llaman el objeto directo de persona, o simplemente es un objeto directo con modificador indirecto. Entonces vamos a ver el ejemplo. El profesor calificó al alumno. El orden también es tradicional. El profesor es el sujeto, lo demás es predicado. Profesor es núcleo de sujeto. Él es modificador directo. Calificó es el núcleo del predicado al ser el verbo. Y aquí tenemos, es interesante, encontramos con el artículo contracto al. Vamos a ver qué pasa con, y lo marcamos aquí, con los artículos contractos al y del, que sabemos que son a él y de él. Vamos a actuar como si se trataban de preposiciones. Sabemos que es la unión de una preposición con un artículo, pero para efectos prácticos vamos a considerarlo como si fuera una preposición, por lo tanto es un modificador indirecto y también es un objeto directo. Se diría, bueno, pero ¿cómo? Si es a quién, al alumno. Sí, pero hay que considerar otra vez nuestras pruebas de que se trata de un objeto directo. Cuando lo sustituimos por, en este caso, si es alumno, pues es un masculino singular, lo volvemos a sustituir por lo. Y podemos decir, el profesor lo calificó. Ese lo calificó está sustituyendo al alumno. Entonces, se trata evidentemente de un objeto directo. Vamos a seguir con nuestro análisis para terminarlo. Vemos entonces que si funciona al como preposición, pues pasa lo mismo como si fuera una preposición a sola. Entonces es un enlace y lo demás es un término. Bien, si lo quisiéramos poner en voz pasiva, diríamos el alumno fue calificado por el profesor. De ahí también nos damos cuenta de que se trata de un objeto directo y pues no hay discusión al respecto. Entonces no confundir. Vamos a ver otro ejemplo más para que no tengamos ya duda
de cuando existe este tipo de situaciones en donde pudiera confundirse con objeto indirecto que todavía no vemos, todavía no lo revisamos. Tenemos: Ana llamó a Juan por teléfono. Una oración que en este caso vemos que va a tener dos complementos. El sujeto es Ana, lo demás es predicado. Ana es núcleo del sujeto. Llamó, al ser el verbo, es núcleo del predicado. Tenemos a Juan, al tener la preposición a, es un modificador indirecto, y en este caso vemos que se trata también de un objeto directo. Como lo sabemos, tenemos que hacer las dos pruebas. Tenemos que a Juan lo podemos sustituir por lo y decir Ana lo llamó, y ya no decimos a Juan, ese lo está sustituyendo a Juan. Por otro lado, tenemos por teléfono. Aquí es bien importante, y por eso reforzar lo que es la idea de arborización. El núcleo del predicado es un tronco y de ahí salen las ramas, que son los modificadores. Entonces, de ahí mismo va a salir la rama que nos da por teléfono. También inicia con una preposición, por lo tanto es un modificador indirecto, pero en este caso es la manera como está llamando a Ana, es por teléfono, por lo tanto es un circunstancial de modo. Pudiera también considerarse tal vez de herramienta porque es el aparato por medio del cual se está estableciendo la comunicación, pero bueno, eso ya es un poco de criterio. De aquí es importante que consideremos que los dos complementos, uno que es a Juan y el otro que es por teléfono, se analizan de manera separada. Si quieren pueden poner una rayita para que no se confundan, y entonces bajamos a Juan y tenemos que es un enlace con A y es un término con Juan. De igual manera bajamos por teléfono y tenemos la preposición por, que es un enlace, y teléfono, que es un término. Entonces los dos se analizan de manera separada. Bien, entonces nada más remarcando que cuando decimos Ana llamó a Juan es objeto directo porque podemos sustituirlo por lo. Ana lo llamó, y si lo pusiéramos en voz pasiva diríamos Juan fue llamado por Ana. Entonces tendríamos ahí ya la doble comprobación de que se trata de voz pasiva. Por teléfono pues viene siendo otro complemento del verbo, en este caso pues un circunstancial. Bien, vamos a ver ejemplos en donde se pueden dar esta sustitución por pronombres y que también se trata de objetos directos. Un ejemplo en específico: él nos encontró en la feria. Una oración también que tiene una estructura tradicional de sujeto, verbo y complementos, y vamos a ver que él es el sujeto, lo demás es predicado, él es el núcleo del sujeto, encontró es el núcleo del predicado. Aquí el verbo va a estar en medio de dos complementos. Vamos a ver primero el de la derecha. En la feria empieza con una preposición, por lo tanto es un modificador indirecto y nos está ubicando en un lugar, entonces será un circunstancial de lugar. Vamos a bajarlo. En la feria, siempre que empieza con preposición hay que descartarla, tenemos que es un enlace y lo demás es un término. Bajamos entonces el término, que es la feria, y de esa frase la palabra más importante es feria, por lo tanto es el núcleo, y la su modificador directo. Pero lo que más nos importa aquí es qué pasa con nos. Nos también es un modificador directo, no está introducido por ninguna preposición ni nada por el estilo, y está funcionando como objeto directo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir él nos encontró a nosotros. Aquí, bueno, puede haber una duplicación del objeto directo, y de hecho en otra lección vamos a ver que se puede duplicar el objeto directo.
pero en este caso, bueno, vemos a quién está encontrando él. Está encontrándonos a nosotros. Entonces, sí recae directamente la acción en nos, y en este nos está sustituyendo a nosotros, y por lo tanto es un objeto directo. Bien, con esto pues tenemos ya explicadas diferentes formas como se puede presentar el objeto directo para que lo podamos identificar fácilmente en nuestros análisis.